Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Gente Carina, un magazine radial pensado para vos y el cuidado de tu salud. Estilos de vida, arte, historias que inspiran. Con la conducción de la doctora Karina Pese. No somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor verdadero. Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Gente Carina. Hoy con una versión especial, estamos desde nuestros hogares transmitiendo para Conexión Abierta para todos ustedes. Y hoy vamos a tratar un tema especial, que es un especial de pandemia COVID-19, donde vamos a tratar sobre aspectos legales, jurídicos, bioéticos, con una invitada que ya podemos decir que es de la casa, la doctora María Isabel Íñigo Petralanda. Muy buenos días, Isabel. Hola Karina, buen día a vos, a tu audiencia. Siempre es un placer este espacio en que nos invitás y también un cariño muy grande a Amalia. Muchísimas gracias. Sí, hoy Amalia nos estará escuchando desde su domicilio y hoy decidimos que vamos a abordar este tema que es tan importante, ocupando los 60 minutos de este programa, hablando sobre todo esto que nos interesa. Nos hemos ido a dormir estos últimos 2 días con noticias muy alentadoras, en donde nos transmitieron que ya estamos muy cerca de que se comience a investigar en humanos, en esta fase de investigación. Oxford con una vacuna que dicen que el día jueves ya van a comenzar a experimentar en humanos, y Alemania también. Esto entonces plantea muchas dudas en las personas sobre cómo se manejan las investigaciones médicas. Sabemos que los desarrollos de vacunas suelen tardar años, muchos años, hasta que una vacuna esté lista para estar en el mercado. Y ahora en tiempos de pandemia estos tiempos se tienen que acelerar, tienen que acortarse para que pueda estar lo más prontamente disponible en el mercado una vacuna para toda la humanidad. Se estima que puede estar lista, si todas las pruebas van bien, para inicios del 2021. Entonces acá entra la parte de los comités de ética. Si nosotros nos lleva tanto tiempo en medicina investigar para que una vacuna esté lista, una de las preguntas, los interrogantes que se hace el público común es ¿por qué se puede ahora acelerar y qué recaudos debería tomar desde la parte ética para que se cuiden cada uno de estos pasos en un tiempo tan acortado, ¿no, Isabel? Sí, es una pregunta muy interesante la que formulás, porque en primer lugar está bueno marcar que la pandemia es un tiempo excepcional, un tiempo en el tiempo, un tiempo que es crítico por cuanto la enfermedad del COVID se plantea en forma masiva, nosotros con acceso a información al minuto a minuto, cualquier persona puede estar en conocimiento acerca del COVID, cualquier persona maneja información y en ese contexto con profundo miedo. Creo que el primer gran fundamento para responder este tipo de preguntas tiene que ver nuestra característica antropológica humana de este temor a enfermarnos, que no es privativo de los pacientes o potenciales pacientes, cuanto también de la comunidad médica, y eso vos y yo, bueno, lo sabemos muy bien. En este tiempo, en el tiempo, nosotros sabemos que todo cambia, cambian los plazos de esperas, los plazos que para que una investigación clínica con respecto a investigar un medicamento, una tecnología o una vacuna puntualmente, son plazos que no se reducen de 15, 20 años, son plazos en medicamentos que llevan un montón de tiempo para sortear todas las cuestiones vinculadas a las primeras fases de investigación, a garantizar cuando se practica sobre la persona humana, se ensaya sobre la persona humana, que haya garantías de seguridad, de eficacia, de selección de sujetos, de justicia en el reparto de esa beneficencia, del descubrimiento, y toda la etapa de investigación en
periodos normales es una etapa de muchísimo ritual que debe vigilarse profundamente, como también los datos vinculados al formulado y experimentación de una vacuna. Esta, a su vez, tiene una carga muy puntual. Vos recién comentabas el tema de Oxford y de Alemania con respecto a la investigación. Las vacunas se hacen con el apoyo de la industria, siempre es una industria que hace la fazón. Ahí está por el otro lado esta alianza innegable de la ciencia, que es un conocimiento universal, independiente, un conocimiento que adhiere a este ritual de investigación donde la industria entra como un partner necesario. En pandemia, vos si bien preguntabas con respecto a los comités de ética de investigación, que serían en este caso, porque también en pandemia tenemos comités de resoluciones clínicas y de riesgos clínicos con respecto a seguridad, pero muy puntualmente en esto que es investigación, hay procesos vinculados a la seguridad que son insorteables, o sea, más allá de la premura y la vocación en encontrar un producto cuanto antes, esos procesos no pueden saltearse. La investigación en persona humana tiene un riesgo que es el potencial deterioro en la salud de la persona que se ofrece como voluntario y potencialmente a término lo que pasa después de esa investigación. Al investigador no le importa solamente la previa, cuanto después lo prospectivo vinculado a esa investigación con todas las consecuencias que tiene. Nosotros siempre acordamos, y lo hemos dicho muchas veces, que para el primer valor es preservar la vida de la persona y del potencial usuario, paciente, y en este caso de toda una población. Nunca, y por eso un tema que también está muy atado a esto son la intolerancia por ahí a la espera propia de nuestra condición de querer obtener el resultado cuanto antes, las fake news en forma concomitante que aparecen asociadas a una eventual vacuna que no pueda ser tal vez exitosa, porque el miedo latente es ¿qué pasa si el virus muta? Entonces, es una población que está adquiriendo un conocimiento que antes era reservado a una comunidad científica. El Comité de Bioética más que nunca debe dar transparencia y trazabilidad a los procesos decisorios, es decir, que lo bueno que ocurra en ese proceso sea constatable no solo por los sujetos que participan en la investigación, que haya los consentimientos informados, que se le expliquen a los sujetos participantes a qué se van a someter, que no haya placebo, porque también ese es otro punto muy claro donde tiene que haber un consenso y que de haber un beneficio, ese beneficio claramente recaiga sobre la persona del sujeto que se ha sometido como voluntario, como el acceso libre y justo y equitativo al resto de la comunidad. Yo estoy esperanzada, creo que todos nosotros tenemos una esperanza y si la abrazamos en este sentido a lo que resulte de estas investigaciones. No son las dos únicas, hay más investigaciones que corren su curso porque las industrias quieren acompañar este proceso. Creo que nuestro país está profundamente bien posicionado desde su matriz científica y la interconectividad que está teniendo con los otros centros colaboradores, no solo de la Organización Mundial de la Salud, sino de los institutos de salud, de los institutos de bioética. O sea, no es la investigación en este caso también es masiva, no solo en las consecuencias de la pandemia, cuanto en el deseo informativo de absolutamente todo el mundo. Por eso surge otro tema que es el Open Access. El Open Access, que lo vamos a tratar en el segundo bloque. Exactamente, lo vamos a tratar en el segundo bloque porque es un tema que interesa mucho, de cómo se van a cuidar los datos de estos pacientes que participan en estos trials de investigación y también en los datos que se utilizan, por ejemplo, para desarrollos en inteligencia artificial, como para poder detectar rostros, detectar temperatura, pero eso va a ser un tema que vamos a abordar en el segundo bloque, María Isabel. Yo quería preguntarte, porque ha habido en la historia de la investigación que ha dado después lugar obviamente al desarrollo del Código de Nuremberg, a la Declaración de Helsinki, y de ahí todo el marco ético que resguarda la integridad del ser humano y de los derechos que tenga la persona del individuo. Pero ha habido
casos en la historia, que eso siempre causa mucho temor, en donde se ha utilizado a las personas más vulnerables, personas con retrasos mentales, para inocularles, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, el caso que ha sido como el que marcó el establecimiento después de estos códigos éticos de que se infectaron personas con el virus de la sífilis durante 40 años para ver la evolución natural cuando ya había un tratamiento, una locura realmente. Claro, estás citando justo, hay distintos casos que fueron los que dieron lugar después, Helsinki, las normas SIOMS, que son actualizaciones también de la PAO también tiene una página muy interesante acerca, que salió el 7 de abril, acerca de... ¿Qué es la PAO? Contale a la gente porque la PAO, perdón, es la OPS para nosotros, Organización Panamericana de la Salud, que tomando la región de Caribe y las Américas, aborda como organismo consultivo internacional todas las cuestiones que tengan que ver con la gobernanza y las políticas sanitarias, y son guidelines, guías, ayudan dentro de lo que es el chapter de las gobernanzas a dar un lineamiento, si no sería más bien anárquico. Es un referente consultado, un referente respetado, y en ese criterio ellos trabajan acompañando y respetando las políticas de la región y particularmente de los países que son hegemónicos en las decisiones. Esto también es muy importante. Cada país es hegemónico con respecto a las políticas de salud que toma. Retomando, y la Organización Panamericana de la Salud en este sentido también acompaña, no impone, da pautas que en tal caso se tomarán como mejoras o como guías o como orientativas. Vos recién hablabas del tema de Tuskegee o los experimentos, digamos, en personas. La vulnerabilidad es un punto, o sea, el primer punto que se va a descartar va a ser que el sujeto, habiendo una posibilidad de otorgarle algo bueno, para simplificarlo, el objeto de la investigación bueno, yo no avance con este saber científico, porque, a ver, lo asistencial es lo que prima, el objetivo, lo bueno es asistir a ese paciente con ese beneficio. La ciencia busca conocimiento y en el conocimiento pareciera agotarse su objetivo, entonces nunca va a poder primar el saber científico en términos conclusivos de un objeto, es decir, yo quiero saber más y aún así voy a seguir probando qué pasa. Si vamos a poner un ejemplo, con este paciente, con esta edad, si yo dejo pasar 3 años más y no le proporciono el beneficio de lo que se está investigando, una eventual vacuna, solo para probar cómo me resulta, es decir, solo para seguir cumpliendo con mi objetivo de conocimiento, ahí yo estoy haciendo un ilícito desde la bioética. El objetivo donde se para la bioética es evaluar la moral de la conducta y en particular en la salud, la ética biomédica, en esa consulta puntual deseo del paciente de salud. Y eso es lo que va a procurar. Ahí me despertaste una pregunta que surge mucho entre el público. Es, ¿siempre todo lo legal es ético? ¿O hay cosas que son legales que no son éticas? Pueden no ser éticas. Lo que pasa es que esto es así. El mundo de lo jurídico, el mundo de la norma, es un mundo de la norma que puede tener elementos de moral. La moral es una filosofía práctica que lo que hace es evaluar las acciones, o sea, el campo concreto de las acciones. La norma te habla del pasado, la norma te describe con un sujeto, una proposición, si vos tenés tal conducta, te ocurrirá esto como sanción, o vos tenés derecho a esto y nadie te lo va a poder quitar, o vos tenés derecho a peticionar más, o vos tenés derecho a moverte libremente. Por ejemplo, decreto de necesidad y urgencia vinculado a las restricciones de andar libremente por la vía pública. Es un derecho, la norma lo describe, tiene un fundamento que tiene que ver con la excepcionalidad de pandemia y porque no se pueden reunir los legisladores a legislar, pero la norma te pone una serie de conductas. Lo moral excede a la norma, es decir, mi cuarentena, mi deseo de preservarme, la distancia social, la solidaridad, no como valores catequísticos, ni deseables ni imposibles,
como conducta moral que busca lo bueno, para mí y para mí en sociedad con un otro. O sea, esto es muy importante. Esta es la diferencia básicamente. La norma saca una foto instantánea de una parte de la cara de los vínculos, Karina. En cambio, la moral los atraviesa a la persona. Y digamos que el motor moral es el que ha de condicionar la buena conducta jurídica, se pene o no se pene. Digamos, si hay pena o no hay pena, será una cuestión accesoria tal vez a la prueba o a la autoridad que la sancione. Pero el acto moral ya es independiente y se manifiesta. ¿Es bueno o es malo? No hay otra razón. En estos protocolos de investigación, María Isabel, ¿es ético pagar con un incentivo económico a los participantes? No, esto es importante porque la autonomía de la voluntad es el derecho rector, digamos. Si yo voy, que vamos a separar acá dos temas. Una cosa es recibir un apoyo vinculado a los gastos que implique al voluntario trasladarse, dejar de trabajar por asistir a esos estudios, solventar la compensación que genera ser parte de ese estudio es una cosa. Y otra cosa es el conflicto de interés que subordina el interés de esa persona a recibir un incentivo. Por eso se lo califica como incentivo a los efectos de descubrir fácilmente que es amoral, porque yo lo puedo decir, a usted le vamos a compensar con los viajes que usted tiene para venir hasta el Instituto de Investigación, por los días que deja trabajar, por el lucro cesante que usted tenga, más acompañar a usted en su enfermedad. Pero el valor intrínseco de eso es hacerlo elegible al sujeto por su contribución ética a una ciencia que va a buscar un bien. O sea, nunca nos olvidemos que el último, son como una gran autopista, ¿no? Con muchos peajes. Sí. Pero el destino es el bien. Yo voy a tener casillas de peajes donde me iré contribuyendo y aportando ciertas cosas, pero ese no es el fin, son parte del camino. El incentivo en salud tiene que ser en una investigación, tiene que ser a los efectos de acompañar esos gastos vinculados a participar de un proceso de investigación, de un trial, nunca va a poder, o un clinical research, nunca va a poder ser la compensación por hacerlo o el incentivo para que se presente y lo haga, porque la voluntad es soberana y cualquier sujeto puede salir de la investigación y debe salir, y el investigador debe liberarlo y ofrecerle el beneficio de lo descubierto. O sea, no, la carga es doble. Exacto, porque si en el medio de una investigación surge alguna vacuna en otro grupo que esté investigando, ese individuo puede salir, obviamente debe salir de esa investigación y ofrecérsele la nueva vacuna que ha surgido. Absolutamente. La ciencia tiene, y los procesos del método científico tienen una característica que es la universalidad y la publicidad. Es decir, yo puedo mantener cierta cuestión secreta con respecto, pero los investigadores están conectados en un sistema y la ciencia, la mayor garantía que tiene la ciencia es el método científico en sí, ritual, transparente en términos de trazabilidad, y la publicidad. ¿Qué significa esto? No es inocuo, no es neutral para un sujeto que se sometió como voluntario a un grupo de investigación saber que en forma paralela hay otro grupo investigando con idéntico alcance, o aún fuera el alcance distinto, que exista una cura para su enfermedad. Porque es lo que te digo, la enfermedad y el propósito de la ciencia es beneficiar a esa persona, beneficiar el objeto concreto de la pandemia. Es el final del viaje, no son las autopistas, no es el proceso de investigación y de conocimiento per se, porque eso en sí no tiene ningún fin. Clarísimo, clarísimo, María Isabel. Acá ella destacó lo que es justicia, equidad y solidaridad. Y con esto nos vamos a un breve corte comercial y no te vayas, que seguimos en Conexión Abierta. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER.
Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Belleza personal. Tecnología estética premium al mejor precio. Nuestro portfolio incluye Observe 520, diagnóstico de piel Ultracell Q para rejuvenecimiento facial y celulitis. Asesoramiento médico personalizado. Seguinos en redes sociales. Facebook Tips de Belleza Personal. LinkedIn Belleza Personal. Instagram Belleza Personal 1. Nuestra web www.bellezapersonal.com.ar. Teléfono 011-4314-1710. Farmacia Pelle, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por la ANMAT, seguimos los procesos de cada medicamento desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio, horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, sábados de 8:30 a 12:30, ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos tres rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini@hotmail.com. En Gente Carina, nos importa saber de vos. Para contarnos tu historia de vida o contactarte con el programa, búscanos en Facebook o Twitter. DRA Carina PC o llámanos en vivo al 4300-9470. Hola, seguimos en el segundo bloque de Gente Carina y para quienes se están sumando les quiero contar que estamos en una entrevista con la doctora María Isabel Íñigo Petralanda hablando sobre pandemia, un aspecto jurídico-legal y también bioético. Hemos estado hablando un poco sobre las investigaciones que están en marcha, los cuidados éticos que debe tener toda investigación y parte de esa investigación involucra a los individuos, a los datos de estos individuos y los cuidados que se deben tener para que estos datos no puedan ser de ninguna manera identificados. ¿No, Isabel? Así es. Bueno, el tema de los datos en pandemia es un tema álgido, porque también antes hablamos de vacuna y la vacuna también requiere ciertos datos. Lo mismo, elaborar políticas sanitarias en tiempos de pandemia también implica conocer dónde uno reside, no moverse, solicitar permisos. Todos esos procesos dan datos. La misma historia clínica da datos con respecto al historial médico de un paciente que ingresa en guardia por ahí con un diagnóstico COVID, ahí hay datos. ¿Qué tiene que ver esto del dato? Y el del dato aportado en pandemia, que es un capítulo aparte. Pareciera ser, y me atrevería a decir que guarda mucha sensatez, el hecho de que es un deber moral aportar datos. Y ahí es la diferencia entre lo mandatorio, lo que me manda la norma a través de un decreto y lo que yo puedo aportar. El dato siempre es un juego dialógico consentido, es decir, quien lo aporta tiene que conocer el propósito para que ese dato se dé. Y yo creo que ahí radica la mayor eticidad con respecto a liberar un dato. En tiempos de pandemia, por ejemplo, una app georreferencial de las que están ofreciéndose en Europa hoy por hoy, donde uno puede poner el estatus
de su edad, dónde reside, si tiene fiebre, si ha tenido algún tipo de sintomatología compatible con COVID, es un dato que es de carácter prácticamente público, porque lo está tomando la autoridad sanitaria, lo está poniendo en un reservorio y ese dato va a nutrir otros subdatos que van a generar otros datos. Entonces, ¿qué pasa con los datos en pandemia? Los datos en pandemia en una abundancia, como se presenta la pandemia como un fenómeno masivo, justamente ya sin masividad ni fuerza mayor, ni emergencia, ya manejar datos es un gran banquete de un montón de cosas que pueden darse en forma anárquica, la pandemia exige cuanto menos sistematizarlos e identificar los propósitos de esos datos. El principio general es que el dato, lo que hemos dicho en varias ocasiones acá en tu programa y en otros lugares donde coincidimos académicamente, Karina, es que el dato es de la persona y que la única manera de liberar el dato es porque la persona lo esté cediendo por un propósito que la persona conoce, el alcance de lo que ocurrirá con ese dato. Y sobre todo si son datos sensibles. Los datos sensibles vinculados a los datos biométricos o los datos asociados a una enfermedad no son neutrales, pueden ser altamente beneficiosos para una investigación, para una conducción epidemiológica. Pero ¿qué es lo que básicamente se pidió en todo esto? Hay un artículo muy interesante en JAMA, que es una revista indexada de temas puntualmente en COVID, que dedicó un chapter muy importante, que decía que con respecto a liberar los datos, era interesante el hecho de que existiera un decreto o una normativa desde la autoridad, desde las políticas públicas, donde se explicitara esa emergencia y que el punto de que la población capaz de poder liberar algún dato conociera que esa emergencia era tal que requería su colaboración. El dato es colaborativo en pandemia. Es decir, el dato tiene una naturaleza colaborativa. La carga es de mayor responsabilidad. No es algo que porque me lo manda la norma yo juego a que lo doy o no lo doy. El principio de libertad-responsabilidad son unos principios bioéticos que juegan muy encastrados en esto. O sea, voy a tener la apetencia de decir el dato, dónde me encuentro, si tengo algún síntoma, porque lo que yo estoy buscando es un propósito de salud. Distinto es el caso lo que se haga después, que es otro segmento. Partimos de la base de la trazabilidad de los reservorios de datos limpios, datos que son desagregados, datos que fueron clasificados, datos que son trazables y que son compartibles y distribuibles con objetivo y propósito de pandemia. Y esto no eso es importante remarcarlo porque no es para todos. No. Fuera de la pandemia, eso es importante que la gente lo tenga en claro. Porque hay un propósito que es el combate de esa pandemia. Entonces es muy importante, y ahí juega algo la bioética que no lo juega el bioderecho, que es el juego del principio libertad-responsabilidad. Yo soy libre de no dar el dato, pero tengo la carga de responsabilidad de saber que el no darlo no es neutral. O sea, frente al propósito bueno, mi deber debe ser colaborativo, como lo es el de un médico desde el momento que presta una asistencia. O sea, hay una reciprocidad, una alteridad que nos es pedida como ciudadanos. O sea, nosotros podemos invocar nuestros derechos, pero el derecho es una voz que tiene una contrapartida que es un deber también. O sea, hay derechos humanos sobre las personas, pero hay deberes de nosotros como personas en nuestro vínculo como individuos en sociedad. Sí. Acá lo que debe primar es entender que estamos en una época de pandemia en donde debemos ceder nuestros datos por un fin superior y tiene que valer como nunca la solidaridad. Es deseable que así sea. Es deseable que así sea. Porque mucha gente tiene miedo de compartir información, compartir datos, con miedo a la discriminación, que esto se ha vivido. Hemos leído noticias de casos en donde se discrimina porque una persona trabaja en salud, cosas que la verdad que rayan de lo ridículo, lo malo realmente, ¿no, Isabel? Absolutamente, sí. Yo, a ver, la pandemia en sí tiene las dos grandes contras, es lo masivo, lo excepcional, que el médico
es a su vez paciente porque es potencial persona que se infecte, y esto no es un tema menor porque merece criterios de cuidado, criterios de seguridad para él también. O sea, la solidaridad opera en la alteridad del ciudadano que se entrega a esa alianza y del médico que también va a pedir a la autoridad sanitaria, dame equipos de protección personal, dame o sistematizame de alguna manera el uso de los barbijos. O sea, los barbijos, el recurso sanitario, y esto es un capítulo muy importante, tiene un propósito, y no es un propósito fútil o un propósito antojadizo, tiene un propósito proporcionado a la necesidad. Los recursos sanitarios vinculados a la protección van a tener que estar destinados a las personas de los médicos, enfermeros o personal que asiste en ocasión de pandemia. Y esto es un punto muy importante, Karina, porque hay como 3 chapters o 3 capítulos muy álgidos en todas las publicaciones que estamos viendo en bioética, que tocan todos estos temas que vos planteás, pero de protección y seguridad es otro, y de los recursos finitos con respecto a acceder a ellos. Son recursos que son limitados, y son recursos que, por el tipo de gravedad de enfermedad, no disponerlos agrava el cuadro pandémico. O sea, que no son menores, no son de alto costo, pero no están manufacturados porque todo el mundo los requirió. Entonces, no están dando la cantidad de recursos. Es distinto al caso del respirador. El respirador en una época sería desproporcionado considerar que uno tendría que tener un respirador por persona, porque el recurso sanitario eventualmente, la eventualidad no hace a la necesidad, hace a distribuir un recurso que yo tengo comparado contra una necesidad. Y en la necesidad va a haber una gradación de prioridades necesarias, porque en el caso de los ventiladores lo hemos visto, si tenemos 10 personas enfermas con COVID y todos sujetos pasibles de acceder a un ventilador, todos ellos, y 5 ventiladores tengo, la realidad es que va a haber 5 que no van a ingresar. Entonces, frente a eso, amplío la base del recurso. Yo, frente a ampliar la base del recurso, esta es la pregunta del millón para los intensivistas y todos los que hacen el triage vinculado al recurso sanitario del respirador, porque esto es lo más denso del proceso. Lo más denso del proceso es que yo tengo enfermos crónicos, que yo tengo enfermos que van a tener que tener la misma ponderación que el enfermo de COVID, porque no es que entran después porque ellos ya estaban, ellos controlan, entra primero, una condición de edad me deja fuera. La condición de edad jamás va a poder ser una categoría de exclusión de una persona. Ni llegar primero va a ser una prioridad o una condición de elegibilidad de la persona. Va a haber una ponderación. Si yo no ofrezco el paliativismo o si yo no ofrezco métodos menos invasivos, respiratorios, porque la realidad indica que no hay sistema sanitario que pueda sostener un recurso que no se va a usar, porque la característica de la pandemia es lo excepcional. Y partamos de ahí, de lo excepcional va a ocurrir en un tiempo y en un espacio. Distinto sería que viviéramos en esta condición de gravedad que sí justifique tener camas compatibles con unidad de terapia intensiva para toda la población, cosa que sería imaginar un escenario totalmente catastrófico. Frente al escenario posible, esto es lo que hay y esto es el objetivo que tenemos que tener nosotros. Aprovechar el recurso proporcional con costo-efectividad, con criterio de equidad, con criterio de justicia y no priorizando antojadizamente. Para eso hay protocolos de triage para atención y la necesidad fundamental de ampliar la base de ese recurso. No todos van a ser recursos gold standard, no siempre se va a tener el gold standard, pero siempre habrá posibilidad de acompañar a esa persona en su dignidad personal, que yo le puedo dar el mejor respirador, pero si yo a esa persona la dejé solo en el proceso de partir, ¿qué recuerda esa dignidad con respecto a ese tratamiento si el tratamiento fue solamente eso, quitarlo de una situación? El proceso de pandemia crítico es un proceso de acompañar completo, no es un proceso de acompañar a signo y acabó mi responsabilidad, no, se multiplica, se triplica. Yo ya sé más o menos a las 48 horas la evolución de ese paciente, si va a pasar
a una cama o qué va a pasar. No olvidemos que la condición del paciente de terapia es un paciente crítico, un paciente que de la resta va sacando la diferencia y se sabe ponderativamente la posibilidad de sobrevida. Y ahí aparece este valor de la posibilidad de sobrevida. Un paciente con posibilidad de sobrevida que va a utilizar el recurso y lo va a liberar antes porque va a compensar su inestabilidad, es un sujeto elegible. ¿Por qué? Porque se beneficia y sale del circuito del recurso y entra otro. Cuando yo amplío la base con paliativismo, puedo dar confort. Y el confort me suple, frente a la masividad de aspirantes a un respirador, situaciones que serían de otra manera mucho más críticas. Este es un tema incómodo, pero creo que hiciste bien en abordarlo porque también es responsable tratarlo. Sí, sí, es fundamental. Y esto que planteaste de los cuidados paliativos, que no siempre se abordan durante un tiempo de pandemia adecuadamente. Así que me parece fundamental que lo pongas sobre la mesa para que podamos conversar sobre esto. Bueno, sí, perdón. No, que estoy impresionada lo que ha repercutido en todos nosotros la pandemia. La pandemia nos ha cambiado esta ponderación de tiempo y espacio. No sé qué le pasará al resto de las personas que nos escuchan, pero el encierro produce estas cosas, produce mayor capacidad reflexiva, produce también mayor miedo. Es un momento distinto, distinto al de las guerras, o como uno estudió las guerras, pero es un momento profundamente distinto de la pandemia. Sí, es un momento, como bien vos dijiste, para que podamos reflexionar, que podamos pensar nuestra práctica diaria tal como la veníamos sosteniendo. Y para mí es un tiempo de aprendizaje, un tiempo en donde muchas cosas han quedado como pausadas y nos da tiempo como para reflexionar, analizar lo que hacemos y estudiar también mucho. Es un tiempo que uno lo está utilizando para nutrirse. Eso es lo que siento, Isabel. Y la verdad que celebro que personas como vos, que son tan estudiosas sobre el tema de la parte de bioética, aborden estos temas, como bien vos dijiste, que suelen ser incómodos, hablar sobre el momento de si hay que elegir ante el uso de un respirador. Esto es el temor que muchas personas tienen, y más escuchando a veces estas noticias que venían desde, sobre todo Italia, en donde decían que se abandonaban a las personas más ancianas a su suerte, que no se les podía, como que no se hablaba de estos cuidados paliativos en estos ancianos. Sí, el paliativismo ocupa un capítulo preponderante en pandemia, es tal vez el menos escuchado, porque hay también como una suerte de buena prensa acerca del ventilador, como si el ventilador fuese ese recurso que lo es, por supuesto que lo es, pero que fuese un recurso salvatorio. Y dicho por paliativistas y por intensivistas, a quienes me vinculo porque los que hacemos bioética tenemos un estrecho contacto con estas atenciones, digamos, de cuidados de emergencia, el confort, el confort al partir. Por eso la pandemia es una realidad profundamente antropológica desde lo individual y desde lo social. El modo también, y más incómodo todavía, el modo como ocurre en los funerales de las personas que han fallecido en pandemia. O sea, nosotros podemos analizarlo desde los procesos, desde lo jurídico, desde lo científico, desde lo normativo, desde el compliance, pero hay una persona ahí, y hay una familia que no ha podido tomar contacto con esa persona en el momento... No lo ha podido acompañar. No lo ha podido acompañar. Si a uno lo esperan al nacer con tanta alegría, y hay una suerte de amabilidad grande al momento de partir, la enfermedad es un proceso que te lleva claramente a tener una antesala de ese acompañar, o al menos te impone un ritual de acompañar. El partir sin poder haber hecho conexión con la persona del enfermo es algo profundamente traumático para el enfermo y para todo el entorno que desconoce qué le está sucediendo, qué le ocurrió a esa persona en esos minutos, en esos días,
o en esa espera, porque en esta pandemia, se constató que se vivió muy en soledad. Con respecto a esto, mucho se hace, inclusive en Inglaterra se idearon sistemas, por supuesto que requieren recursos y requieren dinero, como son las comunicaciones en videoconferencias de los pacientes con sus familiares, que no es costo excedente o que podamos decir es inabordable. De hecho, es mucho más barato que un respirador tener uno por cama, o de hecho sistematizaría la atención de un personal sanitario, que eso también es escaso y merece otro capítulo aparte, que favorezca el traslado de ese iPad para que pueda hablar o interconectar con la familia. Con la familia. Sí, y ese es otro tema incómodo que no se aborda porque siempre la enfermedad y la muerte, y los que trabajamos en esto sabemos, sobre todo en la salud, que lo que pareciera que no tiene cura está desafectado del comentario, y sin embargo es lo que más requiere acompañar en una enfermedad crónica, en un cáncer, en una pandemia, en lo que fuere. La posibilidad de acompañar es la que le engrandece a uno como persona y la que acompaña a esa persona. O sea, no es inocuo, no es neutral estar o no estar junto al otro. Somos seres sociales, Karina, somos seres sociales, te espeja el otro. La soledad a vos no te espeja nada, tu capacidad reflexiva, pero a vos te espeja el otro, la sonrisa del otro, la mano del otro. Esto lo sabemos, hay multiplicidad de trabajos, de mejoras de pacientes. Anoche, mirando imágenes de lo que fue el traslado de los ancianos que estaban en un geriátrico, y veía la imagen de una hija que hacía así con el dedito a la madre, como que queriéndole transmitir con ese gesto: acá estoy, te quiero acompañar. Y acá esto que vos estás planteando va más allá de ese momento, es decir, acompañarlo también durante la internación, con poder brindarle esto que nos puede dar como la telemedicina, pero también la comunicación con el familiar. La comunicación con el familiar, sí, indudablemente. Desde por una terapia o desde una habitación de cuidados críticos. Absolutamente. ¿Qué rol importante tiene todo el esquema de enfermeros, técnicos, que pasan gran cantidad de horas con esos pacientes, gran cantidad de horas, y conocen, y si no, imaginan en base al histórico de lo que fue atender en tiempos de no pandemia una familia esperando, y la traspolación que deben hacer ellos también de esas realidades y de sus propias vidas, porque ellos vuelven a la noche y pueden estar contagiados de COVID también. Entonces, el entramado que está ocurriendo desde lo sociológico, desde lo moral y desde lo científico en el tema de pandemia nos atraviesa, o sea, para nadie esto es inocuo, para todos esto significó una transformación. Hasta el más frío que supongamos que pueda disociar cualquier elemento de afectividad, se planteó la finitud que te trae una pandemia. Finitud de moverte, ya para empezar. La hipótesis mínima, ya no te podés mover como querías, tenés una serie de restricciones. Y la finitud de la perentoriedad de la salud. O sea, es un punto de jaque, no solo de la mía, sino del que me cuida. ¿Qué pasa si algo le pasa al que me cuida? Ese es un planteo tremendo, que nos pone de cara a cuidar a nuestros profesionales de la salud, a priorizarlos. No son solo los derechos del paciente, son los derechos del personal de la salud, que pasa cantidad de horas, que a su vez tiene que estar entrenado, respondiendo a las mismas realidades familiares que tenemos los que eventualmente somos pacientes, o eventualmente los que no trabajamos directamente en la primera línea de fuego de lo asistencial. Pero ese médico, esa enfermera, ese camillero, ese administrativo, los colaboradores que están en medio del campo de batalla, y digo batalla porque acá lo que se juega es una batalla, cuanto menos de contagio, en ese escenario el apoyo tiene que ser innegado. Entonces, ¿qué pesa el dato? ¿Qué pesa el derecho del libre acceso? Si acá lo que prima es el principio de la defensa de la vida física y el de la libertad responsable, no la libertad autónoma, la libertad responsable, que es una cosa filosóficamente completamente distinta. Me encantó, y con eso quiero cerrar este bloque, con la libertad
responsable, que sintetiza todo lo que hemos estado conversando, Isabel. Brillante. Nos vamos a un breve corte comercial y no te vayas, que seguimos con Gente Karina. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Belleza personal. Tecnología estética premium al mejor precio. Nuestro portfolio incluye Observe 520, diagnóstico de piel Ultracell Q para rejuvenecimiento facial y celulitis. Asesoramiento médico personalizado. Seguinos en redes sociales. Facebook Tips de Belleza Personal. LinkedIn Belleza Personal. Instagram Belleza Personal 1. Nuestra web www.bellezapersonal.com.ar. Teléfono 011-4314-1710. Farmacia Pelle, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por la ANMAT, seguimos los procesos de cada medicamento desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio, horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, sábados de 8:30 a 12:30, ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos tres rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini@hotmail.com. Estás escuchando Gente Karina, el programa dedicado al cuidado de la salud, con la doctora Karina Pesce. Y ya estamos en el tercer y último bloque de Gente Karina, gente querida, desde su traducción en italiano, y estamos conversando con la doctora María Isabel Íñigo Petralanda. Ella es abogada, bioeticista. Estamos conversando sobre pandemias, aspectos jurídicos y bioéticos. Y queríamos plantear, Isabel, en este momento sobre las falsas noticias, que vos ya algo adelantaste durante el programa. Hace poco hemos sufrido, yo trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y hemos sufrido lo que se conoce como fake news o falsas noticias, en donde se dijo que el 40% del personal del Hospital Italiano estábamos infectados. Cosa que te imaginas, a mí me explotó el teléfono desde llamadas, mensajes, mail, todo el mundo preocupado de cómo estábamos viviendo. Y esto era totalmente falso. Y esto había circulado en medios de comunicación, uno de los más importantes en la Argentina. ¿Cómo se aborda, cómo se trabaja desde lo legal con estas noticias, María Isabel? Bueno, hay que separar lo legal de lo deseable, lo real de lo posible. O sea, esta división es necesaria hacer. ¿Qué son las famosas fake news? Las fake news son noticias falsas o fabulaciones o desórdenes de datos. Son, para ponerlo en simple, cosas malas que dicen cosas no ciertas, pero que posicionan, instalan o desvían la atención, y ese es su propósito,
para generar, por esa falta de desvío de atención, otros tipos de intereses. Son mecanismos comunicacionales, existen, que pueden tener sanción en cuanto se pueden probar, y eso es lo malo que tiene todo esto, y ahí respondo a tu primer gran pregunta. Es muy difícil probar la fake news, no por la concausalidad de lo que ocurre, porque el daño está hecho. Entonces, no es lo mismo el daño hecho, que vos, como citás el caso de difamación. El prestigio es lo máximo que tiene una institución de salud. Si vos a una institución de salud que se preparó, se trabajó, hay un ideario atrás, hay profesionales vinculados, hay una verdad atrás de esa institución y de su labor, viene una munición pesada, tira una noticia, queda el beneficio latente de la duda y el daño se hizo. Miente y algo quedará. La verdad que ese justamente es un poco lo que tracciona, justamente porque siempre te deja la posibilidad de que algunos pocos, por no conocimiento, por no estar involucrados, o porque las noticias nos pasan y nos atraviesan a todos, y decir esto, y si es cierto, lo mismo con la vacuna, porque creer está en el antagonismo de creer o no creer. Yo creo que hay una vacuna, o que se está estudiando una vacuna, pero si a 2 horas de esto dijeran, muchachos, es fake news, y bueno, la desazón es tremenda, y uno ya empieza a elucubrar otro step, otro periodo, como otro paso vinculado a lo que es el modo como nosotros conocemos. Porque vos me presentás y me decís, el hospital donde yo me desempeño tiene este tipo de conductas de seguridad con respecto a su paciente, tiene un comité que está atrás de riesgo y de seguridad de paciente, ha formado a todos sus profesionales, ha acreditado, por el caso del hospital que vos citás, es un hospital que ha acreditado un commission, con lo cual también tiene un gold standard de atención, y bueno, habría que ver qué es lo que llevó a esa noticia a instalarse en ese lugar. Las fake news son direccionamientos que a veces no vienen de enemigos, sino de sumatorias de datos mal gerenciados. Por eso también o posicionar una noticia. Si vos posicionás una noticia, siempre generás que las personas vinculadas a la venta de esa noticia también hagan su negocio. No siempre tienen una causa política específica. Eso es lo poco proporcional o congruente del acto de maldad que tiene de por sí una fake news, que es una mentira. O sea, no sosteniendo la mentira como no la sostenemos, en el hipotético caso de encontrarle un sentido, la lógica indica que frente a una mala noticia tiene que haber una intención, y a veces no hay intención, salvo el simple lucro o generar un espacio de debate que pueda ser lucrado, o puede haber una extorsión. O sea, hay un abanico de alternativas que desde lo jurídico se podrá analizar desde la extorsión, desde lo regulatorio. ¿Usted dónde estuvo la posibilidad de este dato? Porque al presentarse el derecho a la información, es decir, como un derecho hegemónico, yo me informo y libero información, la carga que yo voy a tener va a ser la fuente. O sea, yo como liberador de información, la carga que yo voy a tener va a ser la fuente. Si hago periodismo de investigación o gerencia o conocimientos, voy a buscarla con causalidad, como valor deseable. Pero si yo no lo hago, yo no voy a tener alguien que me diga, usted lo está haciendo mal. Lo vamos a sancionar porque lo está haciendo mal. Porque me doy media vuelta y lo hacen 10 igual de mal. El daño radica primero, y esto tiene que ver la libertad, volvemos al mismo tema que es acuciante, la libertad-responsabilidad. O sea, si yo hago una investigación, mi investigación va a ser más pura en tanto y en cuanto la noticia sea más fidedigna, la noticia se pueda probar más congruentemente. Estoy hablando mucho porque voy a tomar un poco de agua, Karina, porque... Sí, es importante para que las personas antes de compartir una noticia chequen realmente bien, y lo mismo los periodistas, que antes de poder brindar una cámara, yo sé que esto es a veces el periodismo en el minuto a minuto, y esto de poder lograr una nota y tenerla exclusiva, a veces salís con una noticia a la cámara sin haberla chequeado previamente. Yo creo que debemos volver a la fuente y hacer lo que se llama periodismo de investigación y periodismo indudablemente científico.
Indudablemente, Karina, y no es inocuo para el mismo periodista la oportunidad, conveniencia y el lanzar una noticia. Justamente los prudentes son aquellos medios que permanecen en el tiempo, que son confiables. ¿Por qué? Porque tienen trazabilidad de lo que hacen, tienen una trazabilidad, tienen un conocimiento, tienen la concausa explicitada, no tienen la obligación de liberar la fuente, pero una fake news por lo general son sitios donde vos no tenés posibilidad de registrar de dónde proviene, surgen de una multiplicidad de datos erráticos y anárquicos. Si yo me pusiera a hacer un live, por ejemplo, es un ejercicio muy práctico, nos ponemos por LinkedIn a hacer un live de OMS o de cualquier autoridad de gobierno, Comisión Europea. Yo adscribo que estoy viendo, pongo mi dato, pongo el país donde estoy de procedencia, los que entran en esa red social picapean mi dato y automáticamente tienen un conocer acerca de mí. Entonces saben cuánto, por un simple algoritmo, así no tiene ninguna magia esto, saben cuánto de interés posiciona ese tema en determinado espacio, porque tenés la georreferencia, y cuánta audiencia tiene ese tema posicionado en tal hora, con este tópico, con esta premura. Otorgar categorías de importancia a las cosas también hace que haya más fake news. Cuando vos tenés algo que sube, la fake news te lo baja, porque lo aspiracional, en cualquier estrategia comunicacional, es elevar un tema, posicionarlo, pero en pandemia, acá estamos hablando de un fenómeno que es un infarto masivo global, o sea, donde la fake news genera más enfermedad que el aporte, porque de momento ya me ocupa un espacio del medio y una entidad que me la está restando para una comunicación efectiva y eficiente, como puede ser la que sea proclive a aportar una solución para la enfermedad o para la investigación. O sea que cualquier fake news tiene una moralidad implícita desde lo bioético, y desde lo jurídico el tratamiento es la sanción. ¿Pero la sanción de qué? De lo constatable. Si vos no pudiste constatar ese daño, y no vas a tener represión sobre ese daño, pero podés hacer una categorización de sitios donde han surgido fake news y, por supuesto, desprestigiarse esos sitios, pero tiene que haber un registro de datos. O sea, tiene que confluir la capacidad registral de saber lo que consensuamos, porque esto es consenso, lo que consensuamos distribuir, probar la fuente, y eso es un consenso social. Esto surge del mundo anárquico, Karina, fake news. Por lo tanto, la gente tiene que también estar entrenada a la fuente. ¿Y esto quién lo dijo? ¿Y en ocasión de qué se dijo? Eso es la audiencia ya tiene que hacerse esos primeros interrogatorios. Esas primeras preguntas. Isabel, que se nos fue el tiempo, vos podés creer, ya nos están sacando del aire. La verdad que fue un disfrute, ya formas parte de la columna de Isabel. Fue el mío también. Así que vamos a seguir la semana que viene, seguramente te estoy llamando para seguir abordando estos temas que siempre se plantean tantas dudas. Muchísimas gracias por esta comunicación, Isabel, un placer. Un beso muy grande para vos, quienes nos están escuchando, y un beso y un abrazo muy especial para Amalia. Y gracias a los chicos de compaginación de todo este encuentro, que la verdad también se agradece mucho lo amables que son permanentemente. Muchísimas gracias a la señorita Julia Sánchez que nos ha estado operando, y quiero cerrar este programa agradeciendo a todo el personal de salud que día a día trabaja incansablemente por el COVID. Muchísimas gracias y no te vayas y seguí en Conexión Abierta. No soy